Bueno, en esta ocasión, para este segundo debate de introducción al derecho, vamos a comparar las opiniones de los profesores de la facultad en sus concepciones del derecho con los conceptos que tienen los autores asignados en la clase. Entonces vamos a iniciar con las preguntas. Bueno, la primera pregunta es, ¿qué diferencia la norma jurídica de las otras normas? Los docentes de la facultad concuerdan en la concepción de norma jurídica como un sistema estructurado, respaldado y creado desde el Estado, con un orden coactivo y creado por la autoridad competente. Bueno, en este sentido, Lewin agrega que la norma jurídica también necesita de alguien que la interprete y que intervenga para saber si es aplicable o no. En este caso serían los funcionarios de la justicia, que sería lo que la diferenciaría de social. Boaventura dirá que la norma jurídica son todas aquellas que se encuentran en el ámbito de la ciudadanía y que son del Estado, como lo dicen los profesores, y que las demás normas son las que se desarrollan en los otros ámbitos. Bueno, la segunda pregunta es, ¿qué tan indispensable es el Estado para el derecho? Donde se salieron dos concepciones. La primera, los profesores dicen, es indispensable porque el Estado es el único que puede hacer coacción y en la realidad es el único que crea derecho. Y la segunda es, el Estado no es indispensable para el derecho porque antes de ser un sistema coherente, es un ordenamiento específico de las relaciones sociales. Hart diría en ese punto que el Estado es esencial para el derecho, pues el Estado es el único que crea derecho y que tiene la capacidad y la legitimidad para hacer que ese derecho sea válido, imponer castigo a la sociedad y facultar a la misma sociedad ciertos derechos. Bueno, Kantorowicz ahí iría más con la segunda idea de los profesores de que el Estado no es indispensable para el derecho, debido a que, según su teoría del derecho libre, hay un derecho fuera del estatal que también regula como las acciones de las relaciones sociales. Y Kantorowicz mismo dice que aunque el derecho estatal es importante, no es el único que existe y tampoco se puede considerar como el más importante. Tercero, ¿cómo se identifica la norma fundamental en Colombia? La norma fundamental es considerada tanto un proceso como un resultado, mientras algunos profesores consideran que es el proceso constituyente, otros la coinciden como la propia Constitución. Norberto Bobbio apoyaría la concepción de que la norma fundamental es un proceso constituyente y un ejemplo en Colombia sería la séptima papeleta. Bueno, pues Kerckhoff también defiende mucho el planteamiento de Hart acerca de lo que es la norma fundamental, puesto que él no defiende el hecho de que existe una relación lineal entre la norma fundamental y las demás normas, donde esta crea crea un creador de normas sino que además en vez de una norma fundamental existe una norma de reconocimiento, una regla de reconocimiento. Esta regla de reconocimiento tiene una relación mucho más recíproca con los legisladores y con los creadores del derecho, y en el cual no solamente se basa su existencia en la aparición de esa, sino en la aplicabilidad y eficacia de las normas, de los legisladores. La última pregunta dice, ¿cuál es el concepto de derecho pues para los profesores? Pues se dijeron varias cosas. En resumen se dice, es una compilación de normas y una técnica de solución de conflictos que regulan y organizan las relaciones humanas. Es un consenso de dignidad humana tomado y garantizado por el Estado, enfocado hacia una idea de justicia. Bueno, en este punto yo creo que Alexi lo vería como un mero compilado de normas, ¿cierto? Divididos entre reglas y principios. Pero yo creo que Alexi concuerda con los profesores en decir que estas normas tienen un carácter de validez sociológico, en el que la sociedad es la que se encarga de determinar cuáles de estas deben o no deben ser acatadas, un valor jurídico que va de la mano con la expedición, digamos, de una autoridad competente, de que pertenezca a un sistema, y por último pues que tenga también una validez moral, que sea un elemento moral el que, digamos, esté respaldando este tipo de normas. ¿Sí? Yo creo que el derecho se debe componer también de ciertas prácticas, incluyendo incluso las que no pertenecen a sistemas estatales, ¿sí? Sociedades de derecho consuetudinario, pero me parece que sí concordarían con esto Alexis también.
según Pachucanis, estaría en contra del concepto del derecho de los profesores de la facultad, en el sentido de que el derecho es un reflejo de las relaciones de producción sociales y no es una forma creada para controlar las relaciones sociales, es decir, es una forma inversa a la que dice. Bueno, finalmente hay que aclarar que pues la concepción de los profesores que pusimos es como un resumen de las cosas que dijeron. Hay algunas variaciones respecto a las opiniones, también dependiendo del campo al que pertenecían, si era penal, si era de filosofía, entonces pues es como un pequeño compilado para poder hacer la actividad. Muchas gracias. Quisiéramos saber, ¿tú cómo podrías distinguir entre una norma jurídica y una norma que no es? Con la que todas las normas tenemos que regular completamente la sociedad, pero algunos que son clasificadas como normas jurídicas, como norma social, norma cultural. Entonces, ¿tú cómo distinguirías entre la norma jurídica y la norma que no es? Si nos vamos a las teorías clásicas, el criterio de distinción es la coacción, ¿no? Eso en un paradigma formalista. En otros paradigmas de pronto postconvencionales, la noción de norma jurídica pues sería necesariamente diferente. ¿Y tú consideras que el Estado es necesario el Estado para que exista el derecho? Pues el Estado es una ficción y el derecho también lo es. Entonces se necesitan el uno al otro para reproducirse. El derecho es ideología y el Estado es una ficción. Bueno, pero entonces digamos, antes del surgimiento del Estado, ¿pudo haber existido el derecho? Por supuesto, entonces cómo autorregulaban las relaciones. Recuerden que el derecho nació como burgués o es de clase, ¿no? o obedece a intereses. En su criterio, ¿cómo se podría identificar la norma fundamental en el sistema jurídico colombiano? En nuestro sistema jurídico colombiano tenemos como norma fundamental la Constitución política. Creo que digamos ahí se resume lo que se entiende por el consenso político que hemos alcanzado y es la base del ordenamiento jurídico. Luego nos permitiría entender que ahí está la norma fundamental. Claro está, acorde con la Corte Constitucional, pues esa norma fundamental debe observarse a la luz o al amparo o de manera interrelacionada con el bloque de constitucionalidad. Luego, entender, digamos, la norma fundamental es un concepto etéreo, es un concepto vago. Realmente creo que la cohesión del sistema jurídico en Estado por una norma fundamental está dada después de aceptación que se da frente al ordenamiento jurídico, aceptación, digamos, que las más de las veces es consensual. Insisto, derivada de los comportamientos o derivadas de la aceptación expresa que se hace de la misma. Pero si tuviera que reducir una norma fundamental, lo que tenemos en nuestro ordenamiento jurídico claramente es la Constitución política. ¿Y cuál es su concepto de derecho? Claramente es un concepto muy difícil, no es un concepto que sea fácil de determinar. Hay ríos de libros que pretenden dar un concepto del derecho, por lo tanto es difícil, digamos, entender qué es el derecho. Sí puedo, digamos, conceptualizar en torno al derecho. Y lo primero a conceptualizar en torno al derecho es entenderlo no como una ciencia, porque claramente no podemos pretender observar el derecho como algo externo, algo que sea diferente a los agentes. El derecho claramente hace parte, digamos, de la sociedad y por lo tanto, como todos hacemos parte del mismo y es algo necesario como se maneja actualmente en nuestra sociedad, pues no puede ser un observador externo, sino que tiene que ser a través de un observador interno, y eso le quita el elemento de cientificidad que algunos pretenden asignar. Claramente, digamos, es un mecanismo que permite la convivencia social, sí, porque nos establece algunos límites y nos establece la forma en que debemos actuar, así como establece los límites al ejercicio por el poder de esa autoridad. Entonces nos permite, digamos, esa interacción. A partir de ello, ¿qué es el derecho? Digamos, claramente es un metalenguaje, claramente también es una forma de exclusión, pero claramente es una forma de regulación y es una forma necesaria en la sociedad. ¿Cómo mezclar esos elementos o lograr, digamos, ese andamiaje? Claramente, digamos, yo parto de una idea y es que estamos frente a sistemas abiertos o frente a lo que llamamos, digamos, un equilibrio reflexivo de sistemas. Y ahí el derecho hace parte, digamos, de eso. ¿Cuál es el rol del derecho? Claramente es un conector y en sí mismo es un subsistema, el gran sistema. Pero no es un sistema cerrado, sino que es un sistema abierto que permite entender el funcionamiento de la sociedad y dar esas normas o pautas básicas para poder interactuar. Claro, de diferentes fuentes, consensuales, convencionales, legales, etc. En el sistema jurídico.
si seguimos, digamos, si abandonamos el modelo del positivismo, tenemos bastantes dificultades para identificar la norma suprema, si no es porque la misma Constitución prevé, porque tenemos una Constitución escrita, digamos que es ostensible y visible para todos, y que además es un proceso previo por el constituyente de aprobación. Digamos que esa es la norma suprema, la misma Constitución se autoproclama norma suprema en el artículo 4. Digamos que necesariamente nos vamos a un modelo de una escuela positivista para poder entender cuál es la norma suprema, y con eso nos bastaría. Pero le quedamos, digamos, con un sinsabor, porque evidentemente la norma suprema también debería estar validada por otras escuelas y no simplemente pues, por el modelo positivista que es porque la norma lo necesita. ¿Cuál es su concepto del derecho? Desde constitucionalismo, pues es una pregunta demasiado abierta, pero digamos que el derecho no puede ser considerado simplemente una norma escrita, no puede ser considerado únicamente lo que produce el legislador, tampoco ni siquiera lo que expresamente está únicamente en la Constitución, sino también todo lo que producen los jueces, y esa ha sido justamente la base de Colombia. Digamos que hemos pasado a un modelo positivista donde lo que dice el derecho, lo que es el derecho es únicamente lo que ha sido aprobado por el legislador o por el poder constituyente, o sea, por el pueblo, y el resto es inexistente. Cuando hemos transitado a un modelo en que las sentencias que emite la Corte Constitucional, cuando interpreta la Constitución, también forman derecho, y de ahí en adelante valida todo el sistema jurídico, las normas inferiores también su jurisprudencia de constitucionalidad. Y en este momento decir que es el derecho, pues el derecho se nutre además como un estado multicultural de muchas fuentes, no solamente son las fuentes estatales expresamente establecidas, tampoco la jurisprudencia expresamente establecida, sino que además tenemos sus costumbres que las pueblos indígenas poseen y que también consideramos que es derecho.